tu grandeza, Señor, en nuestras vidas, regalándonos el privilegio, Señor, de venir a ti. No has cerrado tu palabra, tu brazo no se ha cortado, Señor. Y tu guía y tu Santo Espíritu, Señor, es el que nos lleva de la mano para modificar, Señor, nuestras vidas cada vez más, Señor, vivir una vida que te agrada y aceptar tu santa voluntad. Ayúdanos, Señor, hoy con el tema para que pueda ser también de bendición, podamos entenderlo, Señor, poner en práctica también estas palabras para que no seamos oidores olvidadizos, sino que también podamos realizar tu voluntad que está aquí plasmada en estas palabras. Guíanos, Señor, protégenos, especialmente esta noche, Señor, que es una fecha donde las tinieblas aprovechan para realizar sus planes, Señor, pero tú nos cubres y nos proteges con tu presencia, con tu Santo Espíritu, y mandas ángeles también, Señor, para librar las batallas espirituales que tengamos que librar, Señor, porque sabemos que no estamos solos, pero más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo, Señor. No tememos, sino que con fe y esperanza, Señor, seguimos adelante, librando la batalla de la buena fe. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos todos los que a esta hora se están conectando por las diferentes plataformas, tanto en Instagram como en Zoom. Hola, buenas noches. Vamos a dar inicio al estudio de hoy. Estamos repasando o estudiando los diferentes mensajes a las iglesias del Apocalipsis. La semana pasada estuvimos con el mensaje de Tiatira y esta vez nos toca con la iglesia de Sardis, el mensaje de la iglesia de Sardis. El de la vez pasada sí era bastante extenso, es una de las cartas, la carta más extensa de las 7. El mensaje de hoy es más cortito, más conciso, pero que también tiene bastante que tomar de ahí para que evaluemos nuestra vida espiritual, ¿verdad? Si bien es cierto, estos mensajes de estas iglesias se escribieron en la época de Juan, el año 90 al 100 más o menos de la época nuestra, de nuestra era actual, y tenía una aplicación directa para ese mensaje de esa iglesia como estaba en ese momento, ¿verdad? También tiene una aplicación profética de este mensaje de esta iglesia en algún tiempo particular, ¿verdad? Del desarrollo de la iglesia, y también tiene una aplicación inmediata a nosotros, porque incluso hoy en día podemos ver rastros de todas las 7 iglesias, de todos los mensajes en nuestra iglesia, en nuestra propia vida, así que podemos aplicar este mensaje para nosotros en la actualidad, ¿verdad? No necesariamente es una iglesia que ya pasó en los tiempos de Juan o que ya pasó en cierta época de la historia nuestra, sino que también es una iglesia o un mensaje a una iglesia que es hoy nuestra y que pertenecemos a ella. Así que tenemos que extraer lo que este mensaje nos quiere decir para que podamos vivir una vida en iglesia correcta, ¿verdad? Según la voluntad del Señor. Y estamos en el mensaje de la iglesia de Sardis, eso está en el capítulo 3 de Apocalipsis, a partir del versículo 1. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, así dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces, y sé que estás muerto, aunque parezcas estar vivo. Mantente vigilante y afirma todo aquello que está a punto de morir, pues he encontrado que tus obras no son perfectas ante mí. Haz memoria de lo que has recibido y oído, y ponlo en práctica y arrepiéntete. Si no te mantienes vigilante, cuando menos lo esperes, vendré sobre ti como un ladrón. Pero cuentas en Sardis con unos cuantos que no han manchado sus vestiduras. Ellos son dignos de andar conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor será vestido de blanco, y jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que lo reconoceré delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y como es normal en todas las cartas, el mensaje abre con una característica de Jesús, ¿verdad? Todas las cartas Jesús se presenta, es como una firma de autoría, ¿verdad? Que tengamos claro que es Jesús el que está dando el mensaje directamente. Obviamente Juan lo está transcribiendo, pero se lo está redactando Jesús directamente. Y en este caso nos da 2 características. Primero nos dice que Él es el que tiene los 7 espíritus de Dios, y por otro lado nos dice que Él
tiene las 7 estrellas, ¿verdad? Y que son los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Si quizás algunos de acá recordamos cuando estudiamos Isaías 11.2, vamos a irnos a Isaías 11.2, ahí hay una referencia a los 7 espíritus de Dios. Y dice así, Isaías 11.2. Y reposará sobre él espíritu del Señor o de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esos son 7. Si los contamos, son 7 cualidades o características. Y no se refiere a que son 7 espíritus diferentes, ¿verdad? O que son 7 espíritus santos, ¿no? Es un solo espíritu de Dios, ¿verdad? Solo que está manifestado en 7 cualidades, ¿verdad? Son 7 características que denotan al espíritu de Dios, ¿verdad? Está el espíritu de él mismo, el espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, 3, espíritu de consejo y de poder, de conocimiento y de temor. Y todas estas cualidades estaban profetizando en Isaías relacionadas al Mesías que había de venir, a Jesucristo. Así que en Jesucristo reposarían estas 7 cualidades, ¿verdad? Él tendría estas 7 cualidades. Así que cuando él ya se presenta en esta carta, en este mensaje de esta carta, él recalca su parte espiritual, ¿verdad? Que es muy, 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 muy importante. Y que son 7 cualidades las que contiene, digamos, esta espiritualidad de Jesús. También habla de las 7 estrellas, y esto lo vimos en Apocalipsis 1:20, cuando estábamos explicando la visión que tenía Juan, que él estaba viendo las 7 estrellas. Lo que estaba viendo era a los pastores. La palabra llama ángeles, ¿verdad? O mensajeros, pero habíamos analizado de que no eran ángeles literales espirituales, sino que eran los pastores de las iglesias a los que se refería este mensaje. Así que Jesucristo dice: yo soy el que tiene el espíritu de Dios manifestado en esas 7 cualidades, y tengo también a los pastores de estas iglesias. La vida de estos pastores también está a cargo de Jesucristo. Más adelante vamos a ver por el mensaje, ¿verdad?, que esta iglesia es una iglesia que necesitaba ese avivamiento espiritual. Por eso la carta inicia y arranca precisamente con los 7 espíritus, haciendo mención a esos 7 espíritus. Y la palabra espíritu que se usa aquí es la palabra neuma en griego, que de ahí vienen palabras en nuestro español como neumático, por ejemplo, que un neumático es una pieza de hule que tiene aire adentro. Y neuma precisamente es eso, es aire, es espíritu, es lo que tenemos nosotros adentro, es esa parte intangible que no vemos, que está dentro de nosotros. A eso se refiere neuma. Igual neumonía y todas esas palabras relacionadas con los pulmones que están llenos de aire. Así que también en Juan 3, cuando Nicodemo está hablando con nuestro Señor Jesús compara al espíritu con el viento, ¿verdad? El espíritu es como el viento que va por donde él quiere, no vemos cuándo él viene, no vemos hacia dónde se va. Así que ese es el Espíritu Santo, es invisible a nosotros, pero vemos su poder y su acción en nuestras vidas a través del testimonio, ¿verdad? Se manifiesta ese poder que tenemos en nosotros, que se llama Espíritu Santo. Y esta iglesia retrata igual también un momento en la historia, y es conocida normalmente como la iglesia muerta, ¿verdad? Así como como Tiatira, era la iglesia idólatra, como la iglesia de Esmirna, que era la iglesia perseguida. Así también esta iglesia es calificada como la iglesia muerta, ¿verdad? Y como les digo, en ese momento que Juan escribió, esta localidad de Sardis era una ciudad pagana dedicada a la idolatría, pero más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Y según algunos estudiosos, ¿verdad?, que tratan de enmarcar la época de la iglesia de Sardis, que refleja a la iglesia, es más o menos después de la Reforma Protestante, entre el año 1517, que es cuando Martín Lutero clava las 95 enmiendas en la puerta de la Catedral de Wittenberg en Alemania,
Y algunos hablan de que se extendió hasta el 1800 más o menos, ¿verdad? No hay como muchos datos históricos referente a esta época. Lo que sí podemos mencionar es que a partir del 1517 en adelante se realizó toda una revolución, una reforma protestante, ¿verdad? Una separación de la Iglesia católica, que era la que estaba en ese momento en boga, que prácticamente toda la Edad Media dominó el mundo y todavía un poco más, ¿verdad? Solo que empezó a transformarse por esta misma reforma, ¿verdad? Hubo muchas revueltas, hubo muchas disputas, hubo matanzas de ambos lados, ¿verdad? Tanto del lado católico como del lado de los reformistas o gente que estaba protestando en contra del status quo de la Iglesia Católica en ese momento, ¿verdad? Que era la que tenía el poder y controlaba absolutamente todo lo que se enseñaba y todo lo que se decía. Tenía control político, económico y militar. Recuerden lo que habíamos hablado en la iglesia, el mensaje a la iglesia anterior, perdón, donde a través de las políticas o las estrategias de Constantino, eso fue la iglesia de Pérgamo, se empezó a mezclar el mundo y la política con la vida de la iglesia. Y después, al deshacerse el poder del César, el poder militar del Imperio Romano, esa ausencia de poder es tomada por la Iglesia Católica, ¿verdad? Y empieza el tema de los obispos queriendo controlar el poder económico, religioso y político de la época. Y se da un pleito entre el obispo de Constantinopla y el obispo de Roma por ver quién es la parte, quién se deja la hegemonía del poder y se promociona como la única cabeza de la iglesia. Y en este caso se da una separación, ¿verdad? Es el primer gran cisma entre la iglesia de la iglesia romana, ¿verdad? Que se le llama iglesia católica, o la iglesia de Oriente, perdón, la iglesia ortodoxa, ¿verdad? Que es con el patriarca. Ellos no tienen un papa, tienen un patriarca. Y desde ahí, pues, la iglesia católica retoma ese poder, ¿verdad? La iglesia romana, católica romana, toma ese poder militar, empieza la época de las cruzadas, la Edad Media, el control territorial, ¿verdad? Hasta que llega la reforma protestante, ¿verdad? Y muchas personas se rebelan contra el sistema y se da una fractura, se da un quiebre de la iglesia, pero no la iglesia de fe, sino de la iglesia como un sistema humano, ¿verdad? De una religiosidad. Y esa ruptura da el traste con la creación de diferentes denominaciones, ¿verdad? Ya vendrían los luteranos, los calvinistas, los bautistas, los metodistas, los anglicanos, ¿verdad? Entonces se da una fractura y esto da el traste, ¿verdad? Una serie de situaciones, que es lo que vamos a analizar hoy, ¿verdad? Y más o menos esta época se extiende hasta el 1800, algunos estudiosos hablan de esa época, aunque no es tan claro, ¿verdad? Como las otras iglesias que hemos visto, poder determinar cuál es esta época específica de la iglesia, porque también tenemos trazas de esta iglesia hoy en día. Pero sí podemos decir que es la iglesia muerta por el tipo de mensaje que se va a dar. Y Sardis, que era la ciudad a la cual iba dirigida este mensaje, significa el sol. Algunos llaman que este es el significado de ese nombre, de esa ciudad, dedicado al sol. Como les digo, hay diferentes fuentes y algunos dicen que es una palabra que no se puede definir, pero lejos de lo que significa el nombre, vamos a ver realmente el mensaje, porque lo más importante es el mensaje que da Jesucristo a esta carta. Y esta ciudad era famosa por sus artes, por su artesanía, y fue el primer centro o ciudad en acuñar monedas de oro y plata. La Acrópolis, o la ciudad donde se erigía, estaba sobre un risco, ¿verdad? Sobre una montaña rocosa que era casi inaccesible, ¿verdad? Era como una fortaleza, estaba muy bien ubicada, rodeada por riscos bastante inaccesibles, y parece que solo había una entrada accesible que estaba muy bien vigilada por muros altos y demás. Así que también muchos lo asocian con que ellos estaban tan bien protegidos y tan bien ubicados y estaban trabajando con mucho dinero, con oro y plata, que se sentían confiados, ¿verdad?
de que estaban viviendo una vida correcta. Así que todo esto también es importante para entender el mensaje de la iglesia, como les digo, en ese momento, y eso reflejaría también una proyección, o se profetizaría sobre esta iglesia en la época posterior a la Reforma también. Esta ciudad era un centro de adoración de una diosa también relacionada con Artemisa o con Cibeles. Vemos que prácticamente toda Asia adoraba a esta deidad, y no es la excepción con el caso de Sardis. También tenían su templo. Y en el año 17 después de Cristo, al parecer sufrió un gran terremoto que la destruyó físicamente y la destruyó también económicamente, ¿verdad? Así que para el tiempo de Juan, esta iglesia estaba bastante maltratada, estaba bastante perjudicada económicamente, ¿verdad? No contaba con aquella ostentosidad que gozaba en la época de los griegos ni en la época de los romanos antes de Cristo. Así que también cuando se da este mensaje de que es la iglesia muerta, tenemos una aplicación inmediata que estaba realmente muerta la iglesia en ese momento. Posteriormente, después de que se da la reforma, ya para ese momento la iglesia estaba muerta, ¿verdad? Era controlado por un poder político, económico y humano. Realmente era sabiduría humana. Ahí prácticamente ya no existía Dios. Como les dije, se había cerrado la palabra, no se predicaba la palabra. Más bien los reformadores permitieron que la palabra se tradujera al alemán, después al inglés, y salieran diferentes copias a través de la imprenta de Gutenberg, que se pudieran distribuir estas copias y las personas tuvieran acceso a la palabra de Dios. Durante prácticamente toda la Edad Media, la palabra de Dios se cerró y estaba concentrado el poder en el obispo de Roma, el cual determinaba qué se enseñaba y qué no, todo menos la palabra de Dios. Así que esa decadencia espiritual empezó con Constantino y tuvo su cumbre o su máxima expresión ya para la Reforma, ¿verdad? Y después, a través de estos reformadores, surgen también muchas falsas doctrinas, ¿verdad? Muchas sectas a raíz de todo este pleito, ¿verdad? Se fracturó. Por un lado fue bueno porque se perdió ese control que se tenía sobre la iglesia, ese control que ejercía el obispo de Roma y esta iglesia romana sobre la iglesia, y se permitió que la gente pudiera recibir la palabra de Dios y entenderla. Pero a partir de ahí fue una lucha constante hasta que realmente verdaderos evangelizadores llevaran el mensaje como tenía que ser, personas que estudiaran la palabra, que la estudiaron bien, que la pudieron transmitir y vivirla también. Así que vemos que a partir de aquí, de esta época, más o menos del 1800 en adelante, hasta más o menos un siglo después, vendría un avivamiento, ¿verdad? Pero no sería tan inmediato, llevaría su tiempo. Y caería en la iglesia de Filadelfia, que es la que vamos a ver la próxima vez, que es la iglesia fiel y verdadera, que es la iglesia que está viviendo, digamos, estos últimos tiempos hasta prácticamente el arrebatamiento de la iglesia. Eso lo vamos a ver la próxima semana, pero para que ustedes entiendan de que esta parte de la reforma protestante, tuvo un impacto positivo porque se empezó a enseñar la palabra de Dios, pero fue un impacto también muy lento, ¿verdad? Hubo mucha guerra, mucha violencia a raíz de esto, mucha matanza, mucha persecución también, tanto de un lado como de otro, ¿verdad? Y se enmarcaron muy bien, sobre todo en Europa, cuáles estados se declaraban confesos católicos y cuáles estados se declaraban confesos al protestantismo, ¿verdad? Al parecer el rey de Inglaterra, ¿verdad? Al encontrar la palabra de Dios, ¿verdad? Él también utiliza o manipula este mensaje para formar su propia secta, su propia congregación. ¿Por qué? Porque él era una persona que era divorciada y no se podía volver a casar según lo que dictaminaba la iglesia romana católica en ese momento. Entonces, al haber esa separación, él ve la oportunidad también y se decide divorciar y formar una nueva vida, solo que no de una manera como la palabra lo establece. Así que también algunas personas estaban en contra de eso. Entonces él, para estar a favor de sus pensamientos y que nadie le dijera lo que tenía que hacer, él prácticamente funda el anglicanismo,
y pone una serie de reglas donde ahora sí se podía hacer la voluntad de él. Así que vemos que no todo fue bueno en cuanto al tema de la reforma. Se hizo una fractura muy fuerte y pues cada quien empezó a tomar un camino por aparte. Como le digo, hay luteranismo, hay calvinismo, hay bautistas, hay anglicanos, etcétera, etcétera. No todos realmente tienen una sana doctrina. Como les digo, hay que apegarse a la palabra de Dios y determinar realmente si lo que le está enseñando a uno está apegado a la palabra de Dios y eso no contradice la misma palabra de Dios, ¿verdad? Por buscar intereses propios y humanos. Pero lo bueno y lo positivo es que esta reforma trajo la apertura de la palabra de Dios y la gente ahora sí tiene acceso a la palabra de Dios. Como en todas las cartas, ¿verdad? Bueno, se me olvidaba un detalle antes de pasar a la parte del mensaje como tal. Mencionarles que en Sardis tenían también el arte de teñir paños de lana. Ellos eran personas que habían desarrollado muy bien este oficio de la lana, de trabajar con textiles de lana. Y eso va a ser muy importante por lo que vamos a leer ahorita, porque la lana es blanca, ¿verdad? Esto por la referencia a esas vestiduras blancas que vamos a ver aquí dentro del mensaje en unos instantes. El elogio, que no está en orden, ¿verdad? Porque esta carta no empieza con un elogio, ¿verdad? Es muy particular de ver eso, de hacer la observación y de notarlo, que esta carta inicia directamente con el reproche, porque realmente estaba tan decadente, esta época era tan decadente espiritual, venía heredándose una parte espiritual muy, muy mala en cuanto a todo el sistema religioso que dominaba el mundo en ese momento, ¿verdad? El sistema de la iglesia romana. Y eso traería consecuencia de que Jesús mencione primero este reproche. Pero vamos a ver el elogio para seguir, digamos, el orden que nosotros traíamos. Dice: cuentas en Sardis con unos cuantos que no han manchado sus vestiduras, ellos son dignos de andar conmigo vestidos de blanco. Ese es el mensaje positivo. Vamos a ver cuál fue el reproche, porque es realmente cómo se inicia la carta. Y dice así: yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto, aunque parezcas estar vivo. Algunas otras versiones lo que mencionan es que pareces vivo pero estás muerto, ¿verdad? Es básicamente lo mismo. Tienes apariencia de que vives y estás muerto. O sea, es una apariencia, es un engaño, es una fachada, una hipocresía espiritual lo que se está viviendo en esta iglesia. Y estás muerto. Por eso se le llama a esta iglesia la iglesia muerta, porque aquí menciona de que está muerta esta iglesia, de que a pesar de que aparentas estar vivo, a pesar de que de afuera, la fachada, los demás pueden ver una piedad, pero es una piedad falsa, pueden ver una religiosidad, pero es una religiosidad falsa, realmente por dentro no hay nada, por dentro no hay vida. Y si no está el Espíritu Santo adentro, no estamos vivos, no hay vida, estamos muertos. Esto me recuerda a Mateo 23, 27 al 28, cuando el Señor Jesucristo está hablando con los escribas, con los religiosos de la época. Estos religiosos aparentaban piedad ante los demás. Todos los demás los admiraban, creían que vivían una vida de piedad. Y eso pasa mucho, ¿verdad? Sobre todo con figuras religiosas, que nosotros pensamos o tendemos a creer que estas personas religiosas están más cerca de Dios, que nosotros somos unos simples mortales y que ellos están unos cuantos pasos, unos cuantos niveles más cerca de Dios, que a ellos sí los escucha, que ellos sí viven una vida religiosa íntegra y piadosa, y no es así. No es así. Cualquiera de nosotros que de verdad haya entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo y que realmente se comprometió a vivir una vida bajo su voluntad, definitivamente está viviendo en el Espíritu y tiene una relación con Dios, ¿verdad? No necesitamos tener una apariencia de piedad. Lo más importante es el corazón, las intenciones del corazón. Y obviamente estas intenciones se van a reflejar en actos, pero ya esos actos van a ser reales, porque como les mencionaba creo que en algunas clases pasadas, incluso los budistas, los que están allá en el Tíbet, ¿verdad? Son personas que pueden vivir quizás una vida más desapegada de la carne, de las pasiones de la carne, y pueden ser mucho más piadosos en apariencia que nosotros, pero por dentro están vacíos, son sepulcros blanqueados, están muertos, viven una religiosidad,
podrán pasar meditando las 24 horas, podrán dejar muchas cosas de la carne, podrán ser moralmente correctos, pero si no tienen al Espíritu Santo están muertos, ¿verdad? Así que no creamos que nosotros ya por ser cristianos ya también estamos dando un buen testimonio. Más bien cuidado, sino al contrario, que nos confiamos tanto de que estamos viviendo una vida piadosa, de que descuidamos realmente el testimonio, descuidamos que primero tenemos que entregar nuestra vida a Cristo y someternos al Espíritu Santo todos los días para poder vivir una vida real, ¿verdad? No una apariencia. Y Mateo 23 dice lo siguiente: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Este es uno de los mensajes más fuertes, o las palabras más fuertes que nuestro Señor pronunció contra los religiosos, ¿verdad? El Señor tuvo misericordia, llegó con mucha misericordia ante los pecadores. A la mujer adúltera no solo la perdonó, sino que le dijo: ¿quién te condena? Yo no te condeno, ¿verdad? Y los demás, ni uno solo pudo tirarle una piedra, porque era una hipocresía, ¿verdad? La ley de Moisés decía que si dos personas eran sorprendidas en adulterio, los dos tenían que ser llevados afuera y apedreados. Y el mensaje, cuando las personas llegan con la mujer delante de Jesucristo, llegan para probarlo nada más, hipócritas, no llegan simplemente porque querían hacer justicia o cumplir la ley, porque si hubieran hecho eso, hubieran llevado también al varón, y no lo llevaron. Lo que le dicen es: aquí traemos esta adúltera, la encontramos en pleno acto. Así que si la encontraron en pleno acto, definitivamente también tuvieron que haber sorprendido al varón. Pero esa era la cultura hipócrita que se vivía, la falsa religiosidad que se vivía, un cumplimiento de las leyes a conveniencia. Y Jesucristo les da una lección súper fuerte. Y a la mujer que ve su corazón le dice: tranquila, yo no te juzgo ni te condeno, anda y no peques más, corrige la vida, yo te ayudo a restaurarte. Y es una lección para todos aquellos, ¿verdad?, que la iban a apedrear. Y en este caso se va durísimo contra los religiosos de la época, porque eran realmente estos promotores de todas estas injusticias, eran personas que solo estaban buscando tenderle una trampa a Jesús, porque Jesús vino a botarles su sistema de poder, a derribarles su castillo y su trono, así como los reformadores vinieron también a derribar el castillo en el cual la iglesia romana de la época y el papado estaban montados sobre ese trono, y la reforma viene a ponerse en contra del poder. Así que realmente fue muy, muy fuerte lo que se vivió en esa época, oponerse a un poder humano tan grande como el que había y a un poder satánico que estaba detrás de eso. Costó muchas vidas. Nosotros, gracias a todas esas vidas, tenemos hoy la palabra de Dios traducida en español. Las otras traducciones también salieron de esa época. Así que fue una época muy fuerte espiritualmente. Estas personas que realmente tienen apariencia de piedad son personas que no les interesa vivir una vida en Cristo. Lo único que les interesa es mantener un estatus, un poder. El poder conlleva ciertos beneficios, ciertas ventajas, VIP, ¿verdad?, poder económico, ¿verdad?, reconocimiento, salutación de la gente, que la gente los honre, que la gente les bese la mano, que se arrodillen cuando pasen, que todo el mundo salga en caravana con flores y tienen guardaespaldas, en fin. Todo esto es una trampa, ¿verdad?, porque lo que hace es separarnos del verdadero amor de Dios, nos distrae y empezamos a amar más el poder que realmente a las ovejas, que a la congregación, que a nosotros mismos y obviamente a Dios. Se sustituye el amor de Dios y el amor al prójimo por el amor a las cosas, por el amor al poder. Recordemos que también la palabra nos habla que las tres formas o los tres grupos en los cuales podemos pecar es porque nos dejamos llevar por nuestros deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ese deseo de fama y de poder. Porque realmente los deseos de la carne no solo se refiere a cosas sexuales, están incluidas obviamente,
pero también se refiere al chisme, a la violencia, al robo, al el abuso de poder, el abuso de autoridad, a la estafa, en fin, a tantas formas de ir en contra de la palabra de Dios. Y los deseos de los ojos es porque normalmente por ahí es donde entra todo para la vista. El ladrón ve algo, lo codicia y lo quiere y se lo roba. El adúltero ve a otra mujer que le satisface, que le apetece sexualmente y no le importa, va y la toma. Así que por ahí empieza también, entra por los ojos. Y satisfacemos los deseos de la carne. Como les digo, incluso la mala alimentación es también para satisfacer la carne. El tema de comer desesperadamente como si no hubiera mañana, ¿verdad? También eso es algo que estamos dañando nuestro cuerpo, que no está bien. En fin, son tantas formas que el ser humano tiene para poder ir en contra de la palabra de Dios. Pero en este caso, recordemos que al sistema religioso es que Dios le está diciendo, Jesús le está reclamando, le está diciendo estas palabras tan duras. Ustedes son unos hipócritas, por fuera son pura fachada, aparentan piedad, aparentan de que todo está bien, de que están viviendo una vida muy, muy llena de Dios, pero por sus frutos los conoceréis. Y esto aplica muy bien, como les digo, en la época de la iglesia que se estaba viviendo aquí después de la Edad Media, donde el control romano, del obispo de Roma, que así se llamaba al inicio, después se le empezó a llamar papa, y todo este sistema religioso empezó a controlar y a llenarse de poder y de poder. Les recomiendo que vean la película de Lutero, de Martín Lutero, porque ahí retrata un poquito, ¿verdad? Como él vivía en un monasterio, vivía votos de pobreza y de castidad, y él visita Roma y se da cuenta que Roma es todo lo contrario a lo que se predica, ¿verdad? Que es una ciudad de mucho dinero, de muchas joyas, de mucha vida glamorosa, muy, muy cosmopolita, y él no entiende, ¿verdad?, lo que se está dando ahí. Así que todo ese poder se estaba manifestando, y ustedes lo pueden ver también hoy en día, ¿verdad? Cómo el poder religioso corrompe, y cómo sobre todo el poder romano hoy es uno de los poderes más fuertes de este mundo, y es el único, la única religión, podemos decirlo así, que tiene una silla en la ONU como representante de un Estado. Es el único que tiene un Estado Vaticano declarado como un Estado, ¿verdad? Como si se le trata como si fuera un país, con la misma diplomacia. Voy a dar término a la sesión de Zoom. Seguimos, no se me vayan, nada más voy a terminar la sesión porque está a punto de acabarse, y empiezo una nueva. Se meten al mismo enlace nada más. Y los que estamos por Instagram, seguimos porque tenemos bastante tiempo en Instagram todavía. Nada más permítanme para habilitar el enlace a nuestros compañeros. Listo. Unos segundos más y ya casi estamos con ustedes. Más bien, muchas gracias por la espera. Así que esta exhortación es al sistema religioso. Así como la reforma vino a oponerse a un sistema religioso que imperaba en ese momento, y algunos lo aprovecharon y lo convirtieron en un verdadero evangelismo, otros no, otros se corrompen y hacen su propio sistema, un sistema similar al por el cual estaban luchando. Y hoy en día también, hoy en día podemos ver que esa iglesia romana, ese imperio romano ha seguido hasta hoy en nuestros días, no se ha acabado, se ha diluido, ha estado muy golpeado, ¿verdad? Rodeado de muchos escándalos de corrupción, de depravación sexual, ¿verdad? Pero sigue manteniéndose todavía con cierto poder, ¿verdad? Hay que visitar esa ciudad para darse cuenta del glamour, del poder y del dinero que se maneja ahí, ¿verdad? Tanto los museos como el banco, como sus grandes catedrales. Y como les decía, el poder político sobre todo que tienen en este mundo. A nosotros lo que nos debe interesar es la palabra de Dios. Incluso también este sistema mundano, humano, de sabiduría humana, corrompió la iglesia real cristiana verdadera. Y hoy en día muchos que se dicen llamar pastores también viven una vida glamorosa, similar a lo que estaban protestando y defendiendo, reclamando para la época de la reforma. Como les digo, muchos cayeron en esa misma historia, y hoy se predica un evangelio muy diferente, ¿verdad? Se puede ver también grandes, no catedrales, sino ya ahora grandes auditorios, grandes edificios que parecen un mall,
para 20.000, 30.000 personas, ¿verdad? Y donde muchos de ellos no se predica la palabra de Dios, sino que sea un evangelio light, un evangelio de la prosperidad, un evangelio donde es un intercambio, como si pudiéramos comprar la voluntad del Señor. Pero cuando nosotros nos mantenemos fieles a Dios, Dios nos ayuda con discernimiento también para poder identificar todos esos comportamientos dentro de la iglesia cristiana hoy en día, ¿verdad? También estamos hablando de la iglesia cristiana de hoy en día, donde muchos de esos representantes que se dicen ser hombres de Dios realmente no lo son, y lo que son sepulcros blanqueados que por fuera tienen apariencia de piedad, pero que por dentro están llenos de codicia, de avaricia, de amor al dinero, de poder, de lujos, de reconocimiento y de reconocimiento de autoridad. Este reproche a esta iglesia es un reproche bastante fuerte, es súper claro: ustedes están muertos, o sea, no es que está medio vivo el paciente o que tiene una espiritualidad muy débil, significa que no tiene espiritualidad. Dios conoce muy bien nuestro corazón, y en este caso dice: yo sé todo lo que haces, no hay cómo engañar, el Señor sabe muy bien todo lo que hacemos. Hay que mantenernos firmes también, porque después del reproche viene una exhortación, ¿verdad? El Señor siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos, de cambiar nuestro rumbo, de ser restaurados, y mientras hay vida hay esperanza. Así que incluso aquellas personas que se declaran abiertamente ateas, o que pueden estar en un sistema religioso que no habla completamente de Jesús ni de la palabra de Dios, como por ejemplo el Islam, sin embargo, todas estas personas tienen un chance y tienen una esperanza. Cuando puedan tener acceso o son expuestas al mensaje del Evangelio y estas personas creen y aceptan a Cristo en su corazón, forman parte de la iglesia, independientemente de su cultura, independientemente de lo que eran, vienen a formar parte de la iglesia. Y el Señor empieza a tratar con esa persona y empieza a sacar toda esa religiosidad poco a poco. Entre más nos sometamos a Dios, toda esa religiosidad empieza a salir y empezamos a vivir una vida libre en Cristo. Dice la exhortación: mantente vigilante y afirma todo aquello que está a punto de morir, pues he encontrado que tus obras no son perfectas ante Dios. Dice: mantente vigilante. Acuérdense que en muchas partes de la palabra nos invitan a estar velando y orando en todo momento. Velando es precisamente pasar vigilantes, estar atentos a nuestra vida, obviamente, atento a lo que está pasando en el entorno, atento a vivir una vida en Cristo y estar orando constantemente, una vida llena del Espíritu Santo. Pues he encontrado que tus obras no son perfectas ante mi Dios. Y yo les hago una pregunta: ¿quién tiene obras perfectas ante Dios? Realmente nadie es con obras perfectas ante Dios, nadie tiene obras perfectas ante Dios, porque realmente necesitamos un Salvador. Por eso precisamente vino Jesucristo a morir por nosotros, porque Él sí fue la justicia de Dios, es la justicia de Dios aplicada a nosotros, pero gracias a Él sí puede ser perfecto delante de Dios, y ahora nosotros estamos justificados delante de Dios por haber creído en Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo y porque nos perdonó. Perdón, cuando nos arrepentimos. Ese perdón, ese arrepentimiento nos dio la oportunidad de ser justificados ante Dios, y ya Dios no nos ve como esas personas pecadoras, sino que ahora nos ve como sus hijos. Justificados, como les digo, no por nuestras obras. Así que cuando aquí habla de que estas obras no son perfectas, quiere decir que estas personas no habían sido restauradas, eran personas que no vivían con el Espíritu Santo y que necesitaban de un Salvador. Versículo 3 nos dice: haz memoria de lo que has recibido y oído, y ponlo en práctica, y arrepiéntete. Lo que has recibido y oído, lo que hemos recibido y oído es la palabra de Dios. En la época de la Edad Media, en la época del papado, no se leía la palabra de Dios. Viene la Reforma, y la Reforma empieza a traducir las versiones de la Biblia, empieza a predicarse la palabra de Dios, y este es el llamado. O sea, lo que les ha sido dado, por favor, recíbanlo, oigan y pónganlo en práctica, ¿verdad? Porque obviamente recibían, pero no había una costumbre de vivir bajo la palabra de Dios. Fue un trabajo muy fuerte que todos estos evangelistas tuvieron que hacer, para que no solo se predicara la palabra de Dios, sino para que la gente empezara a entenderla y obedecerla y a creer en ella, ¿verdad? Fue un trabajo de evangelismo muy fuerte. Es como que usted vaya a una comunidad donde creen en el Islam, por ejemplo, y usted vaya a predicar y tenga que tratar de llevar este mensaje a donde muchos de ellos van a creer el mensaje, quizás muchos otros
te van a perseguir, no te van a permitir ni siquiera predicar. Así que esta época era una época muy fuerte, muy oscura, muy difícil para el evangelismo. Dice, ponlo en práctica y arrepiéntete. Es un llamado a la exhortación, es un llamado al arrepentimiento. Sí, hay esperanza y hay posibilidad de arrepentirse. Si no te mantienes vigilante, cuando menos lo esperes, vendré sobre ti como un ladrón. Y recuerden también en otras partes de la palabra que al menos hay 3 versículos que les quiero mencionar aquí, donde se refiere a Jesucristo como ese ladrón que va a venir de noche. Y esto no tiene una connotación mala, no piensen que Él viene a robarnos algo, sino que lo que se refiere es que cuando usted se encuentra en su casa y normalmente un ladrón va a ir a cometer su fechoría, el ladrón no avisa antes, no le manda un mensaje de texto, no toca la puerta para decirles, hey, me estoy metiendo, voy a robarles, sino que cuando usted menos se lo espera, el ladrón vino, usted no se dio cuenta y tal vez al otro día se dio cuenta cuando ya no están las cosas que le robaron. Así que desde esa perspectiva, con esa analogía, tenemos que entender cómo es que el Señor se refiere a Él mismo como ese ladrón que va a venir de noche, esa persona que va a venir de improviso, inesperadamente. Vamos a leer 2 de Pedro 3:10, donde hay una referencia a esto. Pero el día del Señor llega como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo, y los elementos arderán y serán reducidos a ceniza, y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Obviamente esto se refiere a la segunda venida de Dios, cuando vengan los juicios de Dios a la tierra, cuando la tierra sea juzgada por sus obras, y son obras que no han sido justificadas. Recordemos que a todos nosotros que hemos sido justificados por Cristo, no por lo bueno que hemos sido, porque nada que ver, a nosotros no se nos va a juzgar por esas obras malas, porque ya esas obras malas fueron juzgadas en la cruz, fueron perdonadas en la cruz. Pero para todos aquellos que no aprovecharon esa oportunidad de salvación, que no aprovecharon ese regalo, ellos sí van a ser juzgados por sus obras, porque están infringiendo la ley, les van a aplicar la ley, les van a aplicar la palabra de Dios y van a ser hallados culpables. Primera de Tesalonicenses 5:2 también nos hace una referencia, dice así: ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Y una vez más, este día del Señor tiene esa connotación a la segunda venida de Cristo. Y Mateo 24:42-43, aquí directamente nuestro Señor Jesús hablando, dice: por tanto estén atentos, o sea, estén atentos velando, ¿verdad? Porque no saben a qué hora va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que robara su casa. Así que aquí entendemos un poco más el contexto. Si el padre de familia o la persona que está en la casa se da cuenta que va a venir el ladrón, él va a estar esperándolo, no va a dormirse, va a estar velando, atento. Y eso es lo que nos invita el Señor. Ustedes estén claros de que nosotros tenemos que pasar atentos a la venida de nuestro Señor. Y no dormirnos, porque puede venir en cualquier momento, ¿verdad? Esa ira, ese momento de ira del Señor puede venir en cualquier momento. Y sobre todo aquellas personas que no han recibido a Cristo, ¿verdad? Aquellas personas que viven en un sistema religioso, o aquellas personas que lo niegan abiertamente, que se declaran ateos. Todas estas personas todavía tienen chance, pero no sabe en qué momento se le va a ir ese chance. Igual, ya sea que el Señor venga o ya sea que estas personas mueran antes, cualquiera de las dos posibilidades vamos a estar enfrente de Él. Así que no podemos jugarnos el chance a decir, no, el Señor tarda y no va a venir más. Así que tengamos también mucha fe, mucho cuidado de que no caigamos en esa apatía de que como el Señor no viene, ¿verdad? Podemos relajar las armas, bajar la guardia. Todo lo contrario, tenemos que estar vigilantes, velando y orando y siendo diligentes, compartiendo el mensaje con aquellos que todavía sabemos que no han recibido a Cristo, por lo menos que pensamos que no han recibido a Cristo, porque eso no tenemos certeza realmente de ver el corazón y decir si una persona ha aceptado a Cristo o no. Podemos ver sus obras, podemos ver personas que a través de sus obras nos puede dar una idea de que esa persona le hace falta a Cristo, pero indistintamente, nosotros tenemos que predicarle a cualquier persona y Dios se encargará de si esa persona recibe el mensaje, si ya es una persona que es salva o si es una persona que todavía le falta ser salvo. Pero lejos de entrar en ese tema, tenemos que ver que este llamado es a mantenernos vigilantes, indistintamente si ya somos hijos de Dios o no. Con mucho más razón si somos hijos de Dios, tenemos que ser más diligentes, tenemos que mantener su palabra, tenemos que mantenernos en contacto y en oración con Dios.
y mantenernos firmes, firmes hasta el final. Es que esta batalla no se acaba y si nosotros bajamos las armas, el enemigo se va a venir contra nosotros muy, muy fuerte. Luego viene, como les decía, el elogio, porque no está en orden. Y dice el elogio que cuentas en Sardis, o sea, todavía hay gente dentro de esa iglesia, dentro de esa característica de la iglesia, que no han manchado sus vestiduras. Ellos son dignos de andar conmigo vestidos de blanco, ¿verdad? Y el manchar las vestiduras es una referencia directa al pecado. En otros extractos de la palabra nos dice que si nuestros pecados fueran negros como el carbón, van a venir a ser emblanquecidos, como la lana o como la nieve. Y usted toma un poco de carbón y se ensucia la ropa y realmente lo ensucia bastante, lo mancha bastante. Así que el estar manchado, dice que estas personas, algunas de ellas no estaban manchadas, o sea, estas personas sí eran justificadas. No podemos decir que no tenían pecado, porque todos hemos pecado, todos somos pecadores, sino que son justificados. Hay unas personas que sí estaban justificadas dentro de esta iglesia, que no estaban viviendo una vida hipócrita, como lo estaban viviendo la gran mayoría. Y estas personas que no habían manchado sus vestidos, que vivían una vida en santidad, también incluso después de ser justificados, que van dejando el pecado, que no lo practican, son dignas de andar con Jesús vestidos de blanco. Recordemos también una referencia también en el Apocalipsis 19, cuando se da la segunda venida de Jesús, que Él va a venir y detrás de Él van a venir, dice, todos sus santos con vestidos de lino fino, o sea, bien blancos, bien bonitos. Y esto es una referencia a toda su iglesia que va a venir con el Señor, y es una iglesia que ha cambiado su vestidura de pecado por una vestidura de santidad. Eso es lo que se refiere. Quiere decir que había gente que estaba viviendo un deseo de una vida en santidad dentro de esta iglesia, así como lo hay hoy en día también. Hoy en día hay muchas personas, ya vemos, porque tenemos que declararlo e incluirnos en ello. Habemos personas que deseamos vivir una vida en santidad, que deseamos vivir una relación con el Espíritu Santo, cada vez más apartándonos de la carne, cada vez más viviendo una vida en el Espíritu. Recordemos, la carne y el Espíritu son opuestos, son contrarios, es como agua y aceite. Eso no implica que tengamos nuestras luchas, pero somos restaurados y con el poder del Espíritu Santo cada vez vamos a vencer más esas cosas para tener una vida más en santidad y poder cada vez más comprender y entender la voluntad de nuestro Señor. Y viene también un premio. Recordemos que este llamado a la exhortación también viene acompañado con algo positivo, con un premio que se le puede dar a estas personas que realmente deciden. Es que esto es una decisión, es un compromiso. Nosotros decidimos todos los días si queremos vivir una vida agradable a Dios o no. Así como tuvimos que tomar la decisión de si le entregamos nuestra vida a Cristo. Y dice así: el que salga vencedor será vestido de blanco y jamás borrará su nombre del libro de la vida, sino que lo reconoceré delante de mi Padre y de sus ángeles. Aquí nos habla de una batalla, de una lucha, porque habla de salir vencedor. Y si hay una batalla y una lucha, no se trata de una batalla económica, no se trata de una batalla intelectual o una batalla física, perdón. No se trata de luchar a ver si hago plata o no, de si saco adelante con las empresas o no, de si soy mejor que el otro o no. Es una lucha y una batalla espiritual, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Así que esta batalla espiritual, esta batalla que tenemos que librar todos los días, nos dice que tienen que salir vencedores. Eso implica que todos los días hay que luchar, todos los días, con nuestra propia vida, con nuestro propio hombre interno, con nuestros propios deseos, con el mal que está afuera, porque no podemos negar que afuera hay un mal. Así que tenemos que resistir, incluso en medio de la prueba también, resistir esas pruebas. Tenemos que salir vencedores, comportarnos como verdaderos luchadores, ¿verdad? Como verdaderas personas apasionadas en Cristo, que van a correr esa buena carrera de la fe, así como lo expresó Pablo. He acabado la buena batalla, he corrido la carrera. Y él estaba orgulloso, iba a acabar su vida, lo iban a matar, y tenía sentencia de muerte, y él estaba consciente de que ya su papel en esta tierra había terminado, pero que estaba contento de haber corrido, de haberse puesto, amarrado los pantalones, la faja bien fuerte, para con valentía poder enfrentar y vencer
y logró vencer, porque nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y esta vestidura de blanco se refiere a esa santidad que todos los días va creciendo y que va a llegar a su punto más alto cuando Jesucristo venga, cuando seamos transformados y glorificados, y siendo transformados se nos va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo, que ese sí va a ser el cuerpo completamente en santidad. Y dice que jamás borrará nuestro nombre del libro de la vida. Recordemos que no todos estamos escritos en el libro de la vida, sino que al libro de la vida se inscriben las personas que creen en Cristo. En el momento que usted cree en Cristo, nace de nuevo, en ese momento se le apunta ahí en el acta del libro de la vida que usted ya pertenece al reino de Dios y está inscrito en ese libro. Todas las personas que no creen en Cristo no están en ese libro, ¿verdad? Y la promesa no implica de que la salvación se pierda, ni que vamos a ser borrados. Todo lo contrario, más bien es una promesa. La promesa es de que el momento que usted cree en Cristo, que es inscrito en ese libro, jamás va a ser borrado. No va a perder la salvación. Ya usted tiene un campito en el cielo, ya usted tiene un campito en el reino de Dios. Y dice que también nos reconocerá delante de mi Padre y de sus ángeles. Vea que también hay un tema de honra. El Señor nos va a honrar también, nos va a elogiar, también va a reconocer esa vida dedicada que le hemos dado al Señor, ¿verdad? El Señor no es injusto. El Señor no solo se olvida de nuestra vida pasada, se olvida de nuestros pecados, nos salva sin tener mérito y aún así nos premia por nuestro compromiso con Él, por nuestra dedicación a Él, ¿verdad? Es hermoso, es maravilloso, hay premios por todos lados, no hay por dónde perder. Y este reconocimiento también me recuerda en Mateo 10, cuando Jesús dice: a todo aquel que me reconozca delante de los hombres, yo lo voy a reconocer delante del Padre. Pero a todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante del Padre. Así que vivamos una vida muy, muy cercana al Espíritu, velando, estando bien atentos a todo lo que pasa, empezando por nuestra vida, ¿verdad? No se vale estar atento a la vida de los demás si nuestra vida no está correcta, si tenemos cosas que arreglar delante del Señor. Pero mantengámonos atentos, porque el Señor puede sorprendernos en cualquier momento y tenemos que estar vigilantes y sentirnos orgullosos de que cuando Él venga, que estemos haciendo lo que Él nos pidió que hiciéramos. Quiero agradecerles por su participación esta noche, agradecerle a Dios también por todos ustedes, por sus vidas, y si me permiten podemos orar también, porque como les decía al principio, esta noche es una noche bastante importante en el mundo espiritual, ¿verdad? Es la noche de San Juan, y si ustedes pueden leer o googlear, pueden verificar que esta noche de San Juan se utiliza con efectos espirituales muy negativos. El paganismo, la brujería, la hechicería se suelta mucho en esta noche y se mezcla lastimosamente con costumbres religiosas. La noche de San Juan no es algo bueno, no es una noche dedicada a un santo, por ejemplo, sino que se mezcla lo que realmente es con algo religioso para disfrazarse, ¿verdad? Y muchas personas creen que están haciendo algo bueno cuando lejos de eso están abriendo puertas espirituales. Yo quiero orar especialmente por esta noche, y ustedes pueden googlear si quieren, investigar un poquito más acerca de la noche de San Juan. Quizás en otro momento podemos hacer un programa específicamente para eso. Pero gracias Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Yo clamo, Señor, y apelo a tu fidelidad, la fidelidad a tu palabra, Señor, que estamos estudiando esta noche, para que seamos protegidos, Señor, de todas estas fuerzas malignas que se levantan en contra de nosotros, en contra de tu palabra, Señor, y estas tinieblas que se revolotean, especialmente esta noche y esta madrugada. Pero dormiremos confiados y tranquilos, sabiendo que no duerme aquel que nos cuida, y que tú enviarás a tu ángel, Señor, y acampará alrededor de nosotros para cuidarnos y protegernos, para proteger a aquellos que te amamos, Señor, y que te tememos también, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu respaldo, Señor. Clamamos a esa protección, clamamos protección para nuestros hijos, para nuestros padres, para nuestra vida propia, para nuestra casa, Señor, porque nuestra vida, nuestro hogar y la vida de nuestros hijos te pertenece a ti, Señor Jesús. Ha sido tomada por el Espíritu Santo. Hemos sido sellados con tu nombre, Señor Jesús. Y no permitas que estas tinieblas, que esta batalla espiritual que se está librando esta noche pueda perjudicarnos de ninguna forma, ni física ni emocional, muchísimo menos espiritualmente, Señor. Que podamos dormir confiados, que podamos aferrarnos a tu palabra, Señor,
porque tú eres bendito por los siglos de los siglos. Eres 3 veces santo, Señor, y nos enseñas el camino, nos has marcado el camino, ese camino maravilloso que es tu Hijo Jesucristo, Señor. Yo te pido, Padre, ayúdanos esta noche, que podamos dormir placenteramente, Señor, que nada nos venga a turbar, que nada nos venga a molestar, Señor, que tú tomes control también de nuestras emociones, Padre, de nuestros sentimientos, y que con agradecimiento esta noche podamos venir a ti y decirte: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor Jesús, me haces vivir confiado. Amén y amén.